estos últimos días que sigue teniendo coletazos y todavía interrogantes. Además, hoy está programada una reunión de urgencia en la Comisión de Salud del Senado. Esto en relación al fallo de la Corte Suprema sobre las garantías explícitas en salud, las garantías GES. Vamos a hablar de este tema. Estamos para esto con Sebastián Pavlovich, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla. Buen día. Parece que voy a alejar un poco la cámara, ¿o no? Se ve. Está bien. La siento como muy encima. ¿Está bien? Ya, sí, okay. Si te puede alejar un poquitito, ideal, para que quedemos más o menos en un mismo plano. Ya, ahí, hágalo usted mismo. No sé por qué está rara la cámara, disculpa. No te preocupes, ya. Lo primero, porque lo he conversado con otros expertos también, pero a todos les he preguntado o les he pedido que dimensionen este fallo, ¿no? Porque este fallo además viene a sumarse al fallo anterior. Entonces, ¿qué tan crítico es el que finalmente la justicia le ponga un techo a lo que las ISAPRES pueden cobrar por las garantías GES? Creo que genera una serie de efectos en el corto plazo y también en el mediano plazo. Sin duda, el efecto principal que tiene es una disminución de ingresos para el sistema y para prácticamente todas las compañías afectadas, que puede significar un desequilibrio en los flujos en el corto plazo, porque lo más probable es que una vez ejecutados estos fallos, que esto va a ocurrir en estos días, no parece que la aplicación de este fallo tenga que estar intermediado por alguna instrucción de la superintendencia. Por lo tanto, probablemente dentro de septiembre deberían empezar a aplicar lo instruido por la Corte, y eso obviamente va a impactar en los flujos futuros a partir de septiembre, octubre. Entonces, se genera un escenario que es sumamente delicado desde el punto de vista de los equilibrios financieros futuros, sin todavía entrar a ver el tema de las disminuciones de las devoluciones, que es algo que la Corte encomendó a la superintendencia. Ahora, yo no creo que haya una fatalidad necesariamente a partir de este fallo, sino que simplemente se le agrega no solamente complejidad a las fórmulas técnicas que tengan que aplicarse, sino que además se le agrega urgencia. En el fondo, el fallo sobre tablas de factores tenía un plazo, después se extendió ese plazo, en la comisión técnica había cierto margen para encontrar una solución técnica y política y jurídica para que el sistema no se desfondara. Pero lo que ocurre con la implementación de este fallo, a mi juicio, es que se aceleran los tiempos. O sea, en el fondo, los tiempos de conversaciones de alguna manera se empiezan a agotar, y ahí lo importante es que quienes están hoy día llamados a enfrentar este tema, que son básicamente el gobierno y el Congreso, definitivamente van a tener que, tomando en consideración los aspectos técnicos, llegar a un acuerdo político que impida de alguna manera que el sistema se desfonde. Porque en el fondo, lo que yo al menos me parece que está claro es que hay un diagnóstico transversal de que un desfonde del sistema privado de salud genera una crisis sistémica, genera una crisis para el sistema de salud en su conjunto, y que por lo tanto también pareciera haber cierto acuerdo en que esos efectos devastadores deberían ser evitados. Ya, y a partir de eso, en el fondo, eso es lo que corresponde hoy día es en el fondo incorporar este nuevo elemento en la definición, en el acuerdo político que sea capaz de dar cuenta. ¿Y cómo se va a hacer eso? En el fondo, básicamente, una disminución de ingresos tiene que enfrentarse, obviamente, con dos aspectos. Uno, tratar de ver cómo en el futuro, en el corto plazo, pero no de golpe, creo yo, recuperar parte de esos ingresos, de alguna manera, y básicamente la manera que me parece técnicamente más razonable es en el indicador que permite, que está regulado en la ley, sobre reajuste de precios anuales. Y lo segundo, ver qué aspectos regulatorios pueden contribuir a hacer contención de costos en los tres ámbitos fundamentales de gasto de las ISAPRES, que son los gastos de administración y venta, los gastos en licencias médicas y los gastos en prestaciones de salud. Si no se hace, no se toman medidas en todas estas áreas, va a ser difícil encontrar una solución, a mi juicio. Ya, pero eso es como separado o en paralelo al tema de las devoluciones, ¿o no? Porque aquí, en el primer fallo, ya las ISAPRES decían que era inviable, que no podían devolver esa cantidad de plata. Se generó una expectativa muy alta de 1.400 millones de dólares, y ahora se suma la posibilidad de que la superintendencia revise caso a caso si es que corresponden devoluciones por lo que se habría cobrado de más en cuanto al GES. ¿Cómo se puede abordar esa materia, que pareciera ser la más compleja de todas, o no?
O sea, claro, lo que pasa es que en el actual escenario los números no dan para devoluciones ni las primeras ni para esta. En el actual escenario, en el fondo, lo que vamos a tener es una crisis financiera relativamente inminente. Pero por eso insisto que no es una fatalidad. O sea, en la medida que eso se tenga en consideración, lo que hay que hacer como decía, en el fondo, ver cómo estas disminuciones de ingresos se transparentan en términos de decir cuál es el punto de equilibrio que se quiere alcanzar y el plazo para hacerlo, y a partir de eso se tendrá que discutir el tema de las devoluciones. Porque en el fondo, si no se recupera financieramente el equilibrio financiero del sistema, no va a haber sistema, no va a haber devoluciones, y Claro. todo eso va a quedar en una mera ilusión. Entonces, en el fondo, es clave la discusión, análisis sobre cómo se alcanza el equilibrio financiero, y eso puede ser, a mi juicio, no puede hacerse solo pretendiendo que ahorren costos. O sea, también tiene que estar incorporado en el proceso de reajuste, porque el principal impacto que tiene el fallo sobre tabla de factores es que deja un sector importante de la cartera en un desequilibrio muy importante entre lo que aporta y lo que va a gastar, lo que está gastando y lo que va a gastar en el futuro. Entonces, ese desequilibrio de parte importante de la cartera, que en general, en el fondo, en todos los sistemas de seguridad social o de socialización, en el fondo, de riesgo, en el fondo, hay personas que gastan más que lo que aportan. Claro. Así como hay muchas personas que aportan más de lo que gastan. Pero se logra netear ese gasto, y en el fondo con eso se logra el financiamiento y la proyección de mediano plazo para que el sistema siga financiando las prestaciones de salud. Pero lo que ocurre ahora es que una parte importante de la cartera del sistema quedó en una situación de déficit estructural, en el fondo, que van a aportar sistemáticamente menos de lo que van a gastar. Eso en el mediano plazo tiene que ser resuelto, porque si no, efectivamente el sistema se torna inviable. ¿Y cómo se hace? A mi juicio, al fondo, ajustando todas las perillas posibles. En el fondo, la de ingresos, pero también la de gastos. Como separando cuáles son las intervenciones que hay que hacer en materia de gastos de administración y venta, porque el sistema tiene gastos de administración y venta altos y hay que avanzar en disminuirlo. Pero también el gasto de licencias médicas hay que racionalizarlo, hay que controlarlo, y también, sin duda, los mecanismos de pago para el gasto en prestaciones de salud, que también es sumamente ineficiente. Ya, ¿es posible o está bien mirar esto como un problema sistémico y no mirar el caso a caso de las ISAPRES? Porque también la semana pasada venían algunas radiografías en la prensa que daban cuenta de que hay unas ISAPRES que están mucho más complicadas financieramente que otras. Ya tenemos ISAPRES que han anunciado que no van a seguir vendiendo planes, hay ISAPRES que han echado básicamente sus equipos de venta. Entonces, la semana pasada había expertos que decían, no es que esto vaya a botar al sistema completo, pero sí podría haber un tres ISAPRES que a lo mejor están más complicadas y que sí, esto les pone muy cuesta arriba al panorama. ¿Podría pasar eso? ¿Que algunas ISAPRES, en el fondo, por muchas perillas que se ajusten, no sobrevivan? Sí, efectivamente, no todas las ISAPRES están en la misma situación, ya sea por su gestión financiera, ya sea por la composición de su cartera, ya sea por los convenios que tienen con prestadores de salud. No todas están enfrentando esta crisis en los mismos términos, ni con el mismo respaldo. Y sin duda, uno podría pensar que, un poco como la planteó el gobierno, en el fondo los fallos hasta ahora no necesariamente hacen inviable el sistema, de hecho todo lo contrario, porque en el fondo despejan parte importante de las incertidumbres jurídicas que el sistema ha enfrentado en los últimos 15 años, y generan, en el fondo, aclaran los estándares judiciales. Desde esa perspectiva, uno podría decir, bueno, parece razonable, se despejan las reglas del juego, y eso debería ser suficiente para que el sector privado tuviera confianza en seguir operando. Pero eso, primero, desconoce en el fondo que el impacto de esta suerte de aclaración normativa que ha hecho la Corte en varios de esos fallos tiene un impacto financiero importante, tanto el flujo como los stocks de eventuales devoluciones. Pero además desconoce que la quiebra de una o más compañías, aun cuando no sea el desfonde total del sistema, expone a cientos de miles de personas a una incertidumbre brutal, y además en particular aquellas personas que están en tratamiento, que son beneficiarios del sistema GES, que están en tratamientos catastróficos de alto costo, y que van a quedar de alguna manera a merced de una regulación que en realidad no los protege adecuadamente en situación de crisis financiera, Sebastián, de las compañías a las que pertenecen, ¿sí? Yo entiendo que esto ha pasado anteriormente con la quiebra de algunas ISAPRES en algunos momentos puntuales, pero esas carteras de
pacientes o clientes más bien han sido absorbidas o compradas por otras ISAPRES. Hoy día me da la sensación de que hay mucho menos incentivo, pensando en que esas personas pudieran migrar a otra ISAPRE, puede haber mucho menos incentivo para comprar eventualmente esas carteras si es que hay ISAPRES que colapsan, ¿o no? Efectivamente resulta difícil pensar que si una ISAPRE entra en crisis, que haya mucha disponibilidad de las otras de absorber voluntariamente aparte de esa cartera. Lo más posible que pase en el actual marco regulatorio es que empiecen a absorber justamente la parte de la cartera más sana, que contribuye más al sistema, deteriorando de alguna manera el costo técnico de la cartera que va quedando, de la masa de afiliados que sigue quedando, y con lo cual, en el fondo, se profundiza la crisis más que resolverse. Y no existen los mecanismos para obligar, hoy día legales, para obligar a las ISAPRES a hacerse cargo de esa cartera. Quizás eso podría ser parte de la solución política a la que se llegue. En el fondo, se resuelven los temas de mediano plazo, pero por otro lado se logra de alguna manera crear un mecanismo que es el que existió, por ejemplo, cuando fue la crisis de vida plena hace más de 20 años, que es distribuir la cartera que queda de una ISAPRE fallida obligatoriamente en todas las demás compañías, con determinadas reglas que permitan en el fondo que estos nuevos afiliados no hagan desfondar a la compañía que lo recibe, por cierto. Entonces, buscando ciertos equilibrios y ciertos incentivos se podría, pero obviamente eso implica poner un poco la pelota al piso, pero además actuar con sentido de urgencia tanto por parte del gobierno como de los parlamentarios. Ya, y si eso no llegara a pasar, digamos, ¿cuál sería el destino lógico? Que esas personas tengan que irse a FONASA, ¿verdad? Si es que hay ISAPRES que no las puedan seguir atendiendo. Sí, los que no sean admitidos en otras ISAPRES van a migrar necesariamente al Fondo Nacional de Salud. Ya, sí. Y ahí yo me pregunto si en todo este rato, donde le hemos perdido un poco el rastro a esta discusión por otras discusiones, se metió el caso convenios y hemos estado muy pendientes de eso, me pregunto si se está trabajando en ese plan B, porque al final, tarde o temprano podemos llegar a un colapso, no sé si hoy día, mañana, algunos quieren además que las ISAPRES dejen de funcionar. Mi pregunta es si es que el objetivo incluso fuera que las ISAPRES dejen de funcionar, ¿cuánto se está haciendo por el plan B? Para que eso no sea traumático, para que FONASA pueda aceptar a aquellos que quieran. Entiendo que mucha gente se ha pasado también a FONASA en este último tiempo. Las ISAPRES tienen un récord de fuga de cotizantes, me imagino que en alguna medida también impulsado por esto. ¿Ese trabajo se está haciendo? El otro día justo me tocó hacer una entrevista donde decíamos que las listas de espera están en su pic. Entonces, como que es un contrasentido, ¿no? Estará hoy día en su pic la lista de espera dispuesta o en condiciones de asumir a más personas si es que eventualmente una, dos, tres o el sistema completo de las ISAPRES cae. En realidad no sé si yo soy la persona más adecuada para responder lo que se está haciendo porque estoy fuera del gobierno, digamos, pero lo que obviamente cuando uno escucha a las autoridades, especialmente del FONASA, en el fondo lo que plantean es que sí están preparándose y con una naturalidad, digamos, que una vez se envidia, digamos, de que no dan ningún problema en recibir, así como ya han recibido 700.000 personas, pueden recibir a varios millones más sin que eso afecte los estándares de atención a los cuales esas personas están acostumbrados. Te reconozco que me genera muchas dudas esa posibilidad real. Porque lo que han recibido hasta ahora en general son personas que, ya sea por crisis económica o por aumento del precio de los planes, consideran que no les sale muy a cuenta en el fondo lo que contribuyen al sistema con lo que reciben. Y en parte, ¿por qué? Porque probablemente sea un grupo de personas que tienen ingresos medios o bajos y que además son sanos y que por lo tanto no hacen un uso intensivo de los sistemas de salud. Pero si tú piensas en las personas que hoy día son que tienen más preexistencia, que están en tratamientos el sistema de garantías explícitas en salud, y piensas que, por ejemplo, lo que ha planteado el gobierno, su proyecto de ley sobre la modalidad de cobertura complementaria, funciona en una lógica en la cual van a quedar excluidos, por lo menos hasta ahora en la propuesta del gobierno, quedan completamente excluidas la lógica GES, porque la modalidad de cobertura complementaria que está planteando el gobierno es para la libre elección, y la libre elección hoy día es incompatible con el sistema de garantías explícitas en salud del sistema público, en la cual en el fondo justamente se generan las listas de espera que tú estás mencionando. Por lo tanto, hoy día a mí me parece que no hay una respuesta adecuada o suficiente para las personas que tienen preexistencias y que podrían quedar un poco a la deriva en caso de una crisis.
sin perjuicio, lo cual obviamente que eso, insisto, respecto del sistema privado no hay una fatalidad, respecto al sistema público tampoco hay una fatalidad de que necesariamente vaya a funcionar mal. Pero sí me parece que en la medida que no se resuelvan bien los problemas de gobernanza e incentivos del sector público, el panorama puede terminar siendo muy complicado en términos de salud, y eso finalmente, para las personas, y eso finalmente creo que va a generar una crisis política. Yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de lo que le puede significar la quiebra de una, dos o tres compañías en el corto plazo. Sebastián, para finalizar, hablaste hartas veces del sentido de urgencia. ¿La urgencia es más urgente, perdonando la expresión, que llegar a noviembre, que era como la fecha comprometida para buscar esta salida? ¿O noviembre está bien y en el fondo se puede mantener la incertidumbre hasta ahí? No, yo tiendo a pensar a ver, en algún sentido, como que nuestros plazos están largamente vencidos, en realidad. Porque el plazo hasta noviembre es el plazo que le dio la Corte a la Superintendencia de Salud para implementar las instrucciones que le dio a propósito del fallo sobre tabla de factores. Pero como te planteaba unos minutos atrás, el efecto del fallo sobre prima GES va a tener un efecto relativamente inmediato en los flujos futuros, en el fondo, y eso a partir de septiembre, octubre. Eso puede ser que genere un problema de cumplimiento de indicadores, y por lo tanto lo que va a pasar, hay un proceso, un íter que está definido en la ley que implica que la superintendencia detecta este incumplimiento de indicadores, pide planes de contingencia, eventualmente va a tener que intervenir, aplicar ciertas medidas como por ejemplo el famoso corralito, pero todo eso rodeado de una situación en el fondo en que se profundiza en la afectación del acceso a la salud de las personas beneficiarias, una gran incertidumbre para el sistema prestador privado, con mayores plazos de pago o directamente, digamos, en caso de rechazo de cuentas, de no pago. En el fondo se genera una serie de problemas. Entonces me parece que la urgencia está dada básicamente más que por el plazo dado por la Corte Suprema, es por el momento en que empiecen a sentirse los efectos concretos. O sea, todo este lobo que se venía anunciando, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y llega un momento en que ya nadie creía que el lobo venía. Bueno, parece que el lobo ya está a las puertas del pueblo. Entonces, claramente hay una urgencia importante que hay que abordar y en el fondo ir preparándose. Ya, si pues, es que no se toma medidas, o sea, en el fondo, sí. Insisto, no es una fatalidad en la medida que no se aborde en algún sentido con audacia también, asumiendo que probablemente no hay una solución perfecta, pero que asumiendo que las consecuencias de una crisis pueden ser sistémicas, o sea, afectar a todo el sistema de salud. Ya, nos vamos a quedar atentos ahí a cuál va a ser la respuesta, la eventual solución que dé el mundo político a este, que es otro de los problemas que están sobre la mesa. Muchas gracias, Sebastián Pavlovich, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterra, ex superintendente de salud también, por habernos acompañado esta mañana. Buen día. Vale, un gusto. Nos vemos.